Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Estaba comentando que luego diremos que tenemos inflación. Tenemos una subida del Ya, petróleo totalmente. respecto al año pasado. Espectacular. ¿Cómo estáis Oh, viendo petróleo y materias primas, Sara? Pues hay muchas materias primas, no solo el petróleo, que están teniendo buen comportamiento, que están teniendo incrementos muy fuertes, ¿no? Como dices tú, pero es verdad que en el caso del petróleo, justo ahora tengo el gráfico delante, y el West Texas, el CFD, pues la subida es respecto al año pasado, desde los mínimos, 112%, ¿no? Es una subida increíble. No, perdón, o 900%, ya decía yo. Todo lo que implica la recuperación económica con todos los estímulos y demás, lo que hace efectivamente y lógicamente es que aumente la demanda de petróleo, ¿no? Con lo cual, en el caso del petróleo, estos incrementos de precio, vienen derivados del incremento de demanda. Efectivamente, como bien decías tú, es un buen catalizador que nos está demostrando que sí que va a haber inflación, que es ese miedo que tiene ahora el mercado, que estamos viendo pues el bono a 10 años americanos con incrementos de rentabilidades en torno a 1,33, es decir, caída de los precios. Esto se puede operar con el CFD, por cierto, se pueden tomar posiciones cortas en los bonos americanos, pero todo este miedo y todo esto que... ¿Me puedes enseñar ese gráfico, Sara, perdona, Sí, de cómo vamos se a ha ver. comportado en el último año en vuestra plataforma? Espera un segundito. A ver si lo hago Y bien, explicando. porque me vais a ver a mí misma al principio, yo creo, pero ahora quito... Este es... ¿Estáis viendo mi pantalla? No. Sí, Vale. perdona, ya lo tenemos ahí. Mira, fijaros todo lo Gracias, que Sara. tengo yo ahora en la plataforma, que yo creo que es un poco lo más importante que hay que mirar hoy. Bueno, tengo en Agas hoy por estos resultados que luego comentamos si queréis. Y este es el T-Note americano a 10 años. Como veis, con el CFD se puede operar. Tenemos aquí el gráfico y fijaros cómo no deja de caer desde principios de enero. Aquí recupera un poco y toda esta caída, ¿no? Es decir, si cae el precio, como bien sabéis, está aumentando la rentabilidad y esto es ahora lo que está encima de la mesa en los mercados y es algo que es pues quizá el tema más importante o de lo que más se está hablando, que todos los inversores tienen que saber por ese miedo también a la inflación que va a haber por los estímulos americanos. Y luego respecto al petróleo, que lo tengo aquí arriba porque siempre es algo que hay que mirar, no solo ahora que está más de moda y se habla más de él, sino que mercados y crudos siempre van súper relacionados y economía. Este es el West Texas, que fijaros qué gráfico, ¿no? Estos son los mínimos de marzo. Y esto es ahora mismo. Y aquí tendríamos el Brent, que tiene un gráfico pues bastante parecido. Perdonad, este es el West Texas y aquí tendríamos el Brent, que prácticamente mismo gráfico desde los mínimos de marzo y que tiene lógica además. Esto sí que es algo, bueno, ya sé que a toro pasado todos son manoletes, pero iba a decir entre comillas que se sabía, porque cuando ya tocamos fondo y empezó a haber algo de recuperación o cuando llegó el verano, pues lo lógico es que aumente la demanda de crudo. Y encima está viendo algo de recortes de oferta en ciertos países árabes, con lo cual hace que el precio se incremente. Sí, nosotros estábamos hablando desde primera hora, sobre todo con un gráfico que publicaba Investopedia sobre esa diferencia entre el dividendo del SP500 frente a precisamente al gráfico que ponías tú de cómo estaba la rentabilidad del bono a 10 años. ¿Qué puede hacer el inversor en ese escenario y con la inflación como paradigma de fondo? ¿Qué recomendáis desde CMC? A ver, yo lo que creo que esto es lo que hablamos siempre, ¿no? Hay diferentes tipos de inversores. Si el inversor es un inversor, pues por ejemplo, que está operando con esta plataforma, la tiene en su casa, porque esto lo puede tener cualquiera, incluso en cuenta demo, y siendo una cuenta demo va a tener acceso a todo esto. Si es un inversor que tiene tiempo y está mirando el mercado, yo creo que ahora hay mucha oportunidad en, pues lo que estamos hablando en este bono americano, tomando posiciones cortas, por ejemplo, es una opción, cubriendo las carteras de renta variable, operando, por ejemplo, en crudo. Tú fíjate todos estos inversores que hayan entrado, aunque sea aquí, a mitad de camino, ¿no? Entonces, en ese sentido hay oportunidades. Ahora, el inversor que sea un inversor más largoplacista, que a lo mejor tiene fondos de inversión, pues por ejemplo, de renta variable americana, etcétera, donde sí que hay posibilidades que puede haber, entre comillas, estallido, no voy a decir estallido de burbuja, pero que puede haber movimientos a la baja, lo que puede hacer es cubrir posiciones. Este tipo de productos sirve para cubrir posiciones, pues tomando la posición contraria. Fijaros, por ejemplo, se está viendo mi pantalla ahora. Esto es en tiempo real, cómo están posicionados los clientes de CMC
en el Dow Jones americano. Si os fijáis, está más repartido o bastante repartido más que hace probablemente un mes. Entonces, ahora mismo tenemos al 31% de los clientes comprados y al 69% vendidos. Es decir, el sentimiento del mercado de los clientes de CMC es que el Dow Jones probablemente caiga, por eso venden las posiciones, ¿no? Entonces, en este sentido, se pueden hacer coberturas para cubrir esas carteras en rentabilidad americana. Y lo que yo siempre le diría a los inversores, o lo que recomendaría a todos, es la diversificación. Hemos hablado del crudo y de los activos más comunes, pero sí comentaros que, por ejemplo, en materias primas, pues la soja y un montón de materias primas que están teniendo un comportamiento brutal. De hecho, la soja es uno de ellos, que fijaros el gráfico que tiene también. Y, bueno, este es el de julio, que todavía no está negociable, pero que está subiendo ahora mismo un 1,5, el de mayo. Comentabas Enagas. Hoy protagonista, tenías además el gráfico. ¿Cómo Sí, estáis viendo después de los resultados? Bueno, yo creo que los resultados han ido en línea con lo esperado. De hecho, ayer lo comentábamos y, bueno, el mercado se los está tomando bien. Sí que hay que decir que es verdad, es que ha sido casi prácticamente lo que esperaba todo el mercado. Ha habido pocas diferencias. Lo que hay que decir es que es verdad que tiene un descenso del EBITDA y de ingresos, que ya se sabía por ese descenso de la demanda. Entonces, lo que hay que ver en Enagas un poco es la evolución este año, ¿no? Y cómo se va a comportar la demanda de gas, etcétera. Lo que es verdad es que el mercado lo que le está gustando es el dividendo. Si nosotros nos venimos aquí, no sé si seguís viendo la plataforma, pero si no, yo lo abro igualmente, Morningstar, que es lo que nosotros usamos para el análisis fundamental, Enagas pues le está dando un fair value de 18,90, ¿no? Y está cotizando ahora mismo a 17,47, con lo cual tendría ahí un poco de potencial, pero desde luego, según Morningstar, bueno, pues tampoco mucho más, ¿no? Bueno, es bastante, pero no le está dando un precio relativamente cercano a niveles, pues, por ejemplo, de principios de febrero, ¿no? Y en ese sentido yo creo que va a ir muy hilado también con la recuperación y con esa demanda, Pero bueno, los resultados han ido en línea con los que se esperaba. Prácticamente han sido lo mismo que ya se esperaba, porque durante todo el año pasado fue dando trimestralmente los updates y hasta septiembre ya conocíamos cómo estaba la compañía. Y el mercado, yo creo que lo que está premiando es un poco el tema del dividendo. ¿Qué hacemos con las criptomonedas? ¿Cómo lo estáis viendo desde CMC? ¿Estáis viendo que ahora hay una posibilidad todavía, alternativas a Bitcoin y buscar Ethereum u otras monedas, o ya no es momento de estar ahí, de entrar? Bueno, yo creo, es muy difícil decir con los bitcoins. A mí no me gusta mucho como predecir con el tema de las criptos, pero yo creo, y esto sí que es una opinión personal, no es algo que digamos en CMC, que sí que seguramente pueda seguir habiendo oportunidades. Lo que pasa es que sí que le diría a los inversores que no se vuelvan muy locos, ¿no? Porque ahora mismo es algo que todo el mundo quiere hacer, todo el mundo está preguntando por las criptos. Es decir, que entiendan un poco el producto, ¿no? Con CFD se puede invertir en criptos. Y luego, para el que a lo mejor no sea un experto, pues hay índices, por ejemplo, en nuestro caso, que engloban todas las criptodivisas, ¿no? No solo el Bitcoin, sino, de hecho, se llama índice todas. No lo puedo enseñar ahora porque en esta plataforma no lo tengo, pero que engloba todas. Yo creo que sí que a lo mejor puede seguir habiendo oportunidades, pero ojo, y luego lo que sí que hay que recordar es que una cosa es comprar la criptodivisa, digamos, físicamente, físicamente, bueno, es digital, pero es decir, que de verdad tienes las criptodivisas, y otra cosa es invertir en ella, como puede ser el caso de los CFDs, que tú lo que estás es comprando un CFD sobre la criptodivisa. Y quizá eso sea más interesante, porque ahí lo que estás haciendo es beneficiarte de los movimientos de los precios, pero te ahorras ese riesgo que siempre se dice en lo que es la parte toda digital, el blockchain, los hackers o lo que sea, sino que estás invirtiendo directamente en esas subidas y bajadas, ¿no? Y bueno, sí que es un activo que está ahí, que no hay que dejar de tenerlo en cuenta, pero que sí que creo que tampoco hay que ir muy a lo loco, porque ahora todo el mundo está preguntando por las criptodivisas y queriendo invertir en criptodivisas. Muchísimas gracias, Ana Carbonell, CMC Markets, por darnos esta visión, porque ahora mismo el inversor la necesita y mucho. Muchas gracias a vosotros. Y buen negocio. Un abrazo, igualmente. Un abrazo.